esta mañana los abogados Raúl Suazo, Marco Zelaya y Marlon Duarte, a quienes les agradezco porque siempre son gentiles en atender nuestras invitaciones. No importa que haya que madrugar para estar temprano aquí en un análisis que no todos los profesionales de las ciencias jurídicas y sociales quieren hacer. El área penal le rehúye mucho abogado, inclusive trabajando en el área penal, porque son temas sensitivos que se requieren conocimiento, seguridad, certeza de lo que se va a decir, certeza de que los criterios jurídicos no van a comprometer la misma seguridad del profesional de las ciencias jurídicas, y no todo el mundo está dispuesto a arriesgarse por emitir una opinión. Entonces la presencia de ellos yo la valoro siempre, porque siempre están dispuestos y todo para emitir sus opiniones y comprender mejor los alcances que tiene toda esta actividad que en los últimos años se desarrolla en el país y que era inusual en los 70, en los 80. A nosotros, en asuntos de narcotráfico y de extradiciones, simplemente seguíamos como una película lo que pasaba en Colombia, atentos a lo que pasaba en México, pero aquí no. Aquí, más allá del caso de los Ferrari, recuerdan ustedes aquella pareja que fue enterrada en la periferia de la ciudad, se hablaba de casos marginales, pero no con tanta profundidad. Si yo recuerdo el día que se dijo se va a reformar el 102 de la Constitución de la República, se nos convocó a una reunión a todos los directores, coordinadores de noticias, con los dueños de los medios, y un equipo de abogados del Estado dijo, pues prepárense, porque en Colombia esto dejó una pila de muertos, bombas, explosiones, edificios caídos, periodistas muertos, magistrados muertos, candidatos presidenciales muertos. Yo salí con los pelos de punta de esa reunión. Vaya, dije, ahora el escenario es Honduras, y eso no fue hace mucho. Entonces, esta declaración primaria del moderador de Frente a Frente para agradecer la presencia de los abogados. Raúl Suazo, bienvenido. Gracias, es un placer tenerlo aquí en el programa. Marco Zelaya, bienvenido. Gracias. Don Marlon Duarte, bienvenido. Mucho gusto. Mucho gusto. Hoy es martes, mañana es la audiencia. Mañana, ¿qué decide el juez, abogado? En el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Bueno, antes que todo le toca la maldición gitana, entre abogados te veré, dice el hecho, y realmente la intención de nosotros siempre ha sido, más que todo, mantener informado a la sociedad, tratando de hacer las explicaciones del caso de conformidad a nuestro conocimiento, a nuestras vivencias, y tratar de hacerlo de la forma más clara posible. Claro. El día de mañana es la audiencia de proposición y evacuación de medios de prueba. Mañana, por seguro, no tendremos absolutamente ninguna resolución. Sí. He escuchado el día de hoy a la abogada Roselena Bonilla, que es parte del equipo de defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha manifestado claramente que hasta el día de ayer el cuerpo consular o la embajada americana ha hecho llegar al juez de extradición la documentación correspondiente que se refiere a documentar la petición de extradición en contra del expresidente. Por lo tanto, me imagino yo, en aras del derecho de defensa que lo establece no solamente los tratados internacionales suscritos por Honduras, sino que también el auto acordado, que es por el cual se rige este procedimiento, que se le va a dar traslado, le van a permitir a la defensa del expresidente poder tener la copia, ver si la misma reúne los requisitos, obviamente, con los que se deben de solicitar a una persona, y obviamente prepararse para el día de mañana. Ya el día de mañana le tocará en primer lugar a la defensa rebatir esos medios de prueba, dar su opinión acerca de qué es lo que considera, si son útiles y pertinentes esos medios de prueba. Deberá la defensa también proponer sus propios medios de prueba, aunque tal y como lo han dicho
las 32 sentencias anteriores. Este es un procedimiento de segundo grado. ¿A qué llaman ellos, la Corte Suprema de Justicia, un procedimiento de segundo grado? Pues es un procedimiento en el cual ellos no están obligados a ver si hay inocencia o culpabilidad. Solamente tiene que verse, en primer lugar, si cumple la solicitud de extradición, cumple con los requisitos formales que establece el tratado suscrito en 1909 y ampliado en 1927, si cumple los requisitos establecidos en el tratado que es suscrito en 1933 de Montevideo, además de otros tratados internacionales suscritos por Honduras, ver la identidad de la persona, o sea, que si efectivamente la persona que se está llevando, que se ha solicitado en extradición es Juan Orlando Hernández, porque ya han pasado casos, por ejemplo, en la Corte Suprema, donde se ha alegado que la persona que estaba siendo sometida a ese proceso de extradición no era la persona que está ahí, que tenía otro nombre, cosa que se verificó y se demostró que efectivamente era la persona que era solicitada. Mirar en sí si la solicitud no solamente cumple con los requisitos, sino que también la persona está solicitada por las 3 excepciones que establece el artículo 102 constitucional, que se refiere a que sea por delitos de narcotráfico, o por delitos de crimen organizado o por terrorismo, y finalmente obviamente ver si cumple todo esto, esta formalidad. Sí, sí. Ese va a ser el procedimiento. Ya lo establece el auto acordado, la audiencia puede durar 1 o varios días, o sea, o varias sesiones, así lo establece el auto acordado. Sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente, después de que la defensa argumente contra los medios de prueba presentados por Estados Unidos, ellos hagan sus propios argumentos, el juez va a cerrar la sesión y en un término, considero yo, que no mayor de 10 días, debería dar la resolución si procede o no procede la extradición, por lo menos en la primera instancia. Estoy seguro que lo que le ha entendido el público con su explicación es que el juez solo ve los procedimientos, las pruebas que presenta, pero no emite una resolución, se va o no se va, en base a determinar él si es narcotraficante o no la persona requerida. Es correcto. Lo que establece el tratado de extradición, lo que establece el auto acordado y lo que establece especialmente las sentencias que ya se han dictado por la Corte Suprema de Justicia es que ver inocencia o culpabilidad sería entrometerse en la justicia norteamericana. Es necesario para ellos, para ver si hay indicios de haber cometido el delito que le están imputando. Ahora bien, y yo conozco muy bien parte del equipo de defensa del expresidente Juan Orlando y estoy seguro que van a trabajar fuertemente porque los medios de prueba que presente Estados Unidos tienen que reunir la calidad y la condición de medio de prueba aquí en Honduras. Vamos a decir un ejemplo, y lo voy a... Sí. Para el año 1990 aproximadamente, en Honduras se denegó una extradición. La de Michel Francois era un haitiano que fue solicitado en extradición, donde lo habían... decían pues que él estaba... ¿El de los Tonton Macut? Michel Francois... ¿En qué año? 1990 aproximadamente. Ah, sí, estoy hablando de la misma persona. Sí. Correcto, y entonces... en ese caso, los magistrados hondureños denegaron la extradición porque dijeron oralmente que los medios de prueba que se habían presentado no cumplían con los requisitos que establecía el tratado de extradición en base y a la luz de la legislación hondureña. Dijeron que no se valen las declaraciones de referencia, por ejemplo, para nosotros eso no es permitido. Alguien dice que dijo que no es permitido. Por lo tanto, estoy seguro que los medios de prueba que tiene que haber presentado la Embajada de Estados Unidos, que ya están en el expediente, van a ser analizados y yo, sinceramente, conociendo el equipo de defensa, va a ser el día de mañana va a ser bastante largo y casi podría apostar que va a ser más de un día. Y el hecho de que Estados Unidos haya presentado esos medios de prueba hasta ayer, según lo que estaba diciendo ¿a qué magistrada se refirió usted? No, la abogada Roselena Bonilla, que es parte del equipo de defensa del expresidente Juan Orlando. Pero ella informó de que los medios de prueba de Estados Unidos los había hecho llegar al juez hasta ayer. ¿Es usual eso o es inusual después de tantas solicitudes de extradición que ha presentado Estados Unidos? Que a escasas horas de esta audiencia
envíe esa documentación? Generalmente Estados Unidos siempre manda una documentación acompañando la solicitud de extradición. Un dato bien importante es que en ninguna de estas 32 extradiciones ha estado presente ningún apoderado legal por parte de Estados Unidos, ninguno. Ellos solamente mandan la documentación. De hecho, el juez que conoce de la causa, el juez de extradición, es como juez y parte, porque leen, no hay quien refute lo que diga la otra parte. Es bien, no sé, a mí el procedimiento, yo siempre he creído que es necesario una ley de extradición en este país, porque realmente el procedimiento es bien raro. El juez solamente le da los medios de prueba a la defensa y le dice, opine, y la defensa opina, él solamente toma nota, después la defensa presenta sus medios de prueba, él anota y dice, se cierra la audiencia y se cita sentencia para tal fecha, dentro de 10 días, y así es como da. Pero el dato interesante es de que nunca ha habido un representante de Estados Unidos, y esto obviamente hay que tomarlo en cuenta, porque la resolución que dé el juez de extradición es una resolución, es la única que realmente es apelable, y como es apelable esta, vamos a suponer que ¿qué pasaría si declara no al lugar la extradición, por ejemplo? Entonces, obviamente tendría que darle el término de 3 días siempre a la otra parte para que pueda contestar y subir a la apelación, que serían por los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué delitos le imputa a Estados Unidos al expresidente Hernández? Conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo. Fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento de que la sustancia se iba a importar de manera ilegal a los Estados Unidos y a las aguas a una distancia de 12 millas de la costa de Estados Unidos. Fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en Estados Unidos, en violación del título 21 del Código de los Estados Unidos, secciones 952, 959, 960 y 963, y del título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 3228. Tráfico de armas es la otra imputación. Ya recuerden la primera, conspiración para tráfico de drogas. Luego, tráfico de armas. Usar o portar armas de fuego o ayuda e instigar al uso, el porte y la posesión de armas de fuego. Entre ellas, ametralladoras y dispositivos destructivos. Durante y en relación con o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos del que se le acusa en el cargo. Y conspiración para usar o portar armas de fuego. Esos son los 3 delitos. Lo que le entiendo al abogado Raúl Suazo es que Estados Unidos tiene que presentarle pruebas irrefutables al juez natural que va a decidir este caso, o evidencias claras de que en efecto el hombre que está siendo objeto de extradición ha cometido estos delitos. No lo está juzgando si es narcotraficante o no es narcotraficante, sino pruebas irrefutables de que los señalamientos que le acusa a Estados Unidos para solicitar extradición, que esas pruebas sean irrefutables y evidentes, y así decidir si lo extradita o no. ¿Lo hemos entendido correctamente, abogado Melvin Duarte, o usted tiene algún elemento que añadir? Marlon Duarte, perdón, disculpe. Muy buenos días, Renato, y muy buenos días a la inmensa teleaudiencia de este programa. Yo no lo llamo medios de prueba. Nosotros tenemos la percepción que en esta audiencia, asemejada a la audiencia inicial, usted va a evacuar un medio de prueba, y eso es mentira, eso es falso. Yo estoy de acuerdo con un experto en derecho penal, en derechos humanos, que para mí estos son situaciones providenciales, son resoluciones providenciales. Los actos de extradición o los procesos de extradición en Honduras son procesos estrictamente de mero trámite. No es que en la audiencia, como bien lo dice usted, se va a evacuar un medio de prueba para determinar la culpabilidad o no de una persona. Lo que se va a hacer ahí es leerle qué pruebas podrían evacuarse en un juicio en los Estados Unidos.
Es decir, Estados Unidos cuenta, el gobierno federal, los fiscales federales cuentan con determinada prueba en Estados Unidos. Lo único que se va a hacer en esa audiencia es determinar lo que decía el abogado Raúl Suazo, si se han cumplido los requisitos de que esta persona se le está respetando la integridad física, los derechos humanos, si esta persona tiene su apoderado legal, si esta persona no le han maltratado, no le han cometido vejámenes en su contra, pero lo demás es una situación estrictamente de mero trámite. Y le digo por qué. Yo le he dado vueltas a mi cabeza como abogado. ¿Usted qué medio de prueba va usted a interponer como abogado en contra del relato de una prueba que se tiene en Estados Unidos? O sea, usted no podría presentar un medio de prueba usted refutando un relato de una prueba que todavía ni se ha evacuado en los Estados Unidos, sino que se dice en la acusación que se tiene este medio de prueba y que inclusive no se ha evacuado y ni sabemos si se va a evacuar. ¿Por qué? Porque tendría que someterse al juicio el expresidente. Aquí esta es una situación estrictamente de mero trámite, como dice el abogado Raúl, simple y sencillamente verificar si igual que las 32 extradiciones se han cumplido con estos requisitos administrativos, pero no de fondo, para poder otorgar la extradición. Y como veo la situación, la resolución del juez se va a basar en eso estrictamente. No necesariamente tiene que ver si cumple o no los requisitos de cada medio de prueba. Simple y sencillamente valorará situaciones estrictas de mero trámite, nada más. Él no va a involucrarse ni definir en el fondo del asunto. Y la otra situación es cuánto tiempo puede tener el juez. El juez no puede decir que se va a tomar exageradamente tiempo que lo acostumbrado, porque simple y sencillamente la valoración de si cumple o no los requisitos no son un trabajo que lo va a poner a analizar por horas, por días, si cumple o no cada situación en relación a los demás casos. Y la otra es que una vez que emitan la resolución otorgando la extradición, por ejemplo, dice que una vez que esté en la Corte Suprema a través del Pleno, mediante un recurso, que me imagino que eso sí lo van a hacer ellos, los abogados defensores, el juez prácticamente tiene 5 días, el Pleno de la Suprema, para resolver el recurso de apelación. O sea, como usted lo decía hoy, creo que usted lo decía hoy o ayer, que esto va a ser más rápido de lo normal, y yo comparto con lo que usted dice, por el tipo de circunstancia y por el tipo de persona que se está juzgando. Creo que lo más sano y lo más saludable sería enfrentar una situación por parte del presidente y que sus abogados también coayuden con la defensa que podría tener en Estados Unidos. ¿Me van a permitir reflexionar y decir que encuentro una diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre su valoración y la valoración de Marlon Duarte? Marlon da por hecho que esto es un acto meramente protocolario. El juez, mira, lee, administrativo. Papá, váyase. Si quieren apelar, apelen. Allá los magistrados si aceptan o no la apelación de ustedes. Pero usted dice que, por ejemplo, si están imputando a este hombre, al expresidente, del delito, voy a poner un ejemplo, conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo. Por lo menos algún video, en esas pruebas envían los norteamericanos, el juez lo mira, no dice sí, aquí tienen pruebas los gringos. No, mire, yo solamente me remito a lo que establece el artículo 1 del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos de 1909, al cual yo también tengo mis reservas también, pero eso es otro asunto. Dice, con tal que dicha entrega tenga lugar únicamente en virtud de las pruebas de culpabilidad que, conforme a las leyes en el país en el que el refugiado acusado se encuentre, justifican su detención y enjuiciamiento si el crimen o delito se hubiera cometido allí. Marlon tiene razón en el sentido que él establece, el juez no debe de hacer una gran valoración sobre culpabilidad o inocencia, yo lo dije.
Pero lo que sí estoy seguro, y es que es permitido porque yo estuve en una audiencia de extradición, es de que uno analice los medios de prueba de la otra parte y diga, mire su señoría, este medio de prueba no es un medio de prueba que según la legislación hondureña debe valerse. Le reitero, vuelvo a explicar, es un testigo de referencia, por ejemplo. Los testigos de referencia en nuestra legislación no son permitidos. Ahora bien, si viene de Estados Unidos la declaración jurada o el testimonio de la declaración de una persona que ya declaró en Estados Unidos y que dijo que tuvo algún nexo o alguna participación directa o indirecta con el expresidente Juan Orlando Hernández, ese medio de prueba deberá de ser admitido y será suficiente para que él sea extraditado. Esas son las cosas que hay que aclarar, porque esta audiencia, como reitero, puede durar 1 o varios días. Y yo estoy seguro que esa es la forma en la cual yo, como defensor, la pelearía. Pelearía si realmente valen los medios de prueba que me están presentando. 1. Y 2, miraría algunos otros aspectos que creo yo, que considero yo, que la defensa podría trabajar. Pero entonces el juez tiene alguna discrecionalidad de valorar los medios de prueba que le envía el gobierno de Estados Unidos. Definitivamente. Y que ahora hay que ver también, ya la jurisprudencia ya dice algo, o sea, ya hay 32 sentencias y seguramente el mismo procedimiento, los mismos medios de prueba que ha presentado Estados Unidos en las 32, exactamente la misma que está. Ahora bien, yo leí la solicitud de extradición que presentaron del expresidente Juan Orlando Hernández y está mucho más trabajada que las otras 32 que han presentado, lo que significa que tienen un mayor énfasis ahorita con el expresidente Hernández. Bueno, entonces tampoco es que yo quiero... Ustedes están acostumbrados al debate. No, claro. Ya hay jurisprudencia, Renato. O sea, no, correcto. Lo que quiero decir es que él le da una discrecionalidad al juez para que valore los medios de prueba. Es que lo que pasa es que el juez no puede decir que va a violar un medio de prueba que se va a evacuar en Estados Unidos. O sea, le están relatando qué dijo un testigo, pero la admisibilidad o no de ese medio de prueba es ante un juez en Estados Unidos, no es aquí. El juez lo único que establece es verificar si cumple o no los requisitos administrativos para poder conceder la extradición. Y como dice Raúl, han habido 32 casos y en esos 32 casos han habido más de 3 recursos de apelación. Y por menos circunstancias delictivas señaladas, el Pleno, ojo, ¿verdad? El Pleno de la Suprema ha confirmado la resolución de extradición. Eso quiere decir que prácticamente lo que vamos nosotros ahí es a cumplir el requisito formal de la comparecencia, porque mire Renato, no se llama ni siquiera audiencia, se llama comparecencia, se llama evento, pero no lo llamemos audiencia. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué para mí no se llama audiencia? Una audiencia se conforma por 3 partes, el juez, el imputado con sus abogados y la parte requiriente con sus abogados. Y si no hay una de esas partes no se puede llamar audiencia. Y todos los abogados que estamos aquí sabemos que cuando no llega una de las partes se suspende la audiencia, porque el principio de audiencia es que se conforme por las 3 partes importantes. Con una que falte no hay audiencia. Y desde ahí, aun y cuando no haya audiencia, el Pleno de la Corte ha establecido por válido esa comparecencia, ese procedimiento que mal llamado proposición de medios de prueba. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer como abogados nosotros? Para mí, Estados Unidos está exageradamente cómodo con el autoacordado. Si con un autoacordado me han complacido todas las peticiones... ¿Para qué quiero ley? ¿Para qué quiero ley? Sí, ahora yo siempre, solamente antes, yo solamente digo, y eso, en Honduras, desgraciadamente, para ganar un juicio se ocupan 3 cosas: tener la razón, saberla pedir y que te la quieran dar. Y desgraciadamente en este país yo, y que litigo en el campo, definitivamente se aplica muchísimo. Yo por eso es que tengo mi tipo de reserva todavía en cuanto al procedimiento y así lo establece el mismo tratado de extradición. Dice, el juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hayan presentes. Atendiendo la complejidad del asunto, esta audiencia se podrá llevar a cabo en una o más sesiones. Entiende lo que dice el abogado Marlon Duarte, pero realmente... así ha sido todos los procedimientos
comparto con él, ya hay jurisprudencia, Estados Unidos está haciendo lo mismo que ha hecho en las otras 32, pero va a ser para mí en lo personal, este va a ser un juicio peleado, bastante peleado. Por los defensores de Jo, que no son... Es un buen equipo, creo yo que es un buen equipo, pero yo creo que yo en lo particular, yo fui la primera persona que interpuse recursos contra el tratado de extradición, interpuse recursos de inconstitucionalidad, de forma, de fondo, y para mí, en mi sentido muy personal, no existe una verdadera ley de extradición entre Honduras y Estados Unidos. Bueno, entonces... ¿Qué consta que es la que han aplicado? Porque yo no quiero seguir moderando el debate estando equivocado y sin haber comprendido las primeras posiciones de los abogados Marlon Duarte y Raúl Suazo. Raúl Suazo dice que sí deja la ley, o mejor dicho, el auto acordado, una cierta discrecionalidad al juez natural para valorar los medios de prueba. Pero en el fondo dice, la experiencia desde que se reformó el 102 constitucional es que todos se van. Todos se van. Todos se van. Y al final quedan esas comparecencias, como llama Marlon Duarte, audiencias, como llama Raúl Suazo, en un puro acto protocolario para cumplir la ley. Porque se van casi todos. Indistintamente de que haya alguna reflexión personal en el sentido de que el juez de vez en cuando da la impresión que valora el medio de prueba. Da la impresión. ¿Qué dice el amigo abogado Marco Zelaya? Buen día, licenciado Renato, a usted, su equipo, mis colegas, compañeros, que nos vemos ayer en los tribunales y lógicamente a todo el pueblo hondureño que nos ve y nos escucha. Es importante las comparecencias que han hecho de forma oportuna tanto el abogado Raúl Suazo como Marlon Duarte, debido a la alta experiencia que cuentan en materia penal y lógicamente en este tipo de asuntos, dado de que han tenido la oportunidad de no llevar uno, sino que varios casos en los tribunales de la República y particularmente en la Corte Suprema de Justicia. Esto nace, licenciado Renato, pueblo hondureño, de la reforma que se hizo al artículo 102 constitucional, donde permitía excepcionalmente poder extraditar hondureños al país requirente, en este caso Estados Unidos de Norteamérica, por el convenio que se suscribió oportunamente. Pero más allá de eso, licenciado Renato, nosotros como Estado de Derecho tenemos la obligación ineludible y como profesionales de derecho tratar de garantizar lo que es el debido proceso y la presunción de inocencia. Pero en este caso en particular son actos eminentemente, yo no los puedo llamar ni procesales, sino que son trámites administrativos dándole apariencia de procesal y dándole apariencia que se tutele el derecho de la persona que va a ser enviada en extradición. ¿Y por qué le digo esto? Porque el Código Procesal Penal, que supuestamente lo toman como norma supletoria al autoacordado, que para mí tampoco es ley, y es ilegal todas las 32 extradiciones, porque no hay ninguna ley de extradición, y es por eso de que no ha querido el Congreso de la República, me imagino yo que alguna exigencia debe de haber, porque si emiten una ley de extradición, tiene que tutelar ese derecho y tiene que haber un representante para haber un equilibrio entre las partes, parte solicitante, parte defensora y lógicamente el juez que está tutelando ambos derechos. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay varios principios en que se sustenta la parte eminentemente procesal. Y Marlon muy bien lo decía, el principio de concentración, que es en la audiencia, el principio de inmediación y el rebate que va a haber en los elementos probatorios. O sea, la contradicción que puede haber, pero ahí no existe contradicción porque no hay otra parte. O sea, no hay nadie que alegue o contravenga la posición de la parte requirente, porque nunca ha habido una persona que se persone en representación de los intereses del país solicitante, en este caso Estados Unidos de Norteamérica. En ese orden de ideas yo le puedo decir que en este momento la situación jurídica del expresidente, el abogado Orlando Hernández, es una situación sumamente compleja. Sin embargo, no podemos nosotros descartar que no es lo mismo extraditar a los 32 personas que ya han sido juzgadas en su mayoría, y muchos de ellos ya condenados, a extraditar al expresidente de la República. Hay favores enormes. Fue presidente del Partido Nacional, fue secretario del Congreso, presidente del Congreso, presidente de la República por 2 periodos, o sea que ha estado en el poder 16 años.
esos magistrados que están ahí, que pertenecen al Partido Nacional, que son 8, no lo vamos a desconocer, porque hay que ser responsables, pero es una realidad, hay 8 a 7. Muchos de ellos están ahí porque el expresidente los apadrinó. Hay un compromiso moral también, y posiblemente hasta un compromiso más allá. Y vea usted, ¿y por qué le digo esto? Porque el abogado José Olivio Rodríguez votó en contra. Fíjese que va a ser interesante, la audiencia, lógicamente, el equipo de abogados, y Raúl Suazo lo dijo muy oportunamente, aquí nos conocemos todos. Ellos van a atacar los medios de prueba, pero al final la valoración, el juez natural lo único que va a hacer es un mero formalismo para darle estricto cumplimiento a lo que es el auto acordado. Eso es todo. Y pueden rebatir, porque son varios cargos. Digamos que pueden rebatir 3 cargos, pero con uno que el juez natural considere de que hay causa probable para que sea juzgado en Estados Unidos, con ese le va a bastar para acceder a la petición. Pueden el equipo de defensa desvanecer 3 de los 4 cargos, hipotéticamente hablando, pero uno de los cargos en los elementos de prueba que lleguen a ser valorados por el juez, que dicho sea de paso, tampoco van a ser valorados, sino que van solo analizados y ver si cumplen las exigencias que establece la normativa de forma supletoria, que es el Código Procesal Penal, para ver si tiene pertinencia, utilidad y relación, porque no van a presentar un medio de prueba que lo están diciendo de conspiración para importar cocaína, y es un medio de prueba que no tenga ningún tipo de relación o vinculación, por lo menos en ese cargo. Eso podría ser descartado por el juez natural, pero con un elemento de prueba que considere que tiene validez, con ese le va a bastar para acceder a la petición y pasar a la siguiente fase. Y solo permítame 30 segundos. Cuando pase a la siguiente fase, y Marlon lo decía, va a haber un recurso de apelación. Fíjese qué interesante, porque si pasa a esa fase, el recurso de apelación, y el recurso de apelación es declarado con lugar, no va a haber quien se oponga a ese recurso de apelación, y quedaría firme y lógicamente obtendría su libertad el expresidente, el abogado Juan Orlando Hernández. O, en su defecto, hay un voto disidente y tendría que ser analizado por el cuerpo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y ahí va a haber un problema, porque ¿quién va a integrar si solo hay 15 magistrados? Hay un juez natural ya, hay una Corte de Apelaciones designada. Entonces, al haber un voto disidente, se va a generar un conflicto interno en la Corte Suprema de Justicia, y yo puedo decir que por ahí va a ir encaminado o enfilado el equipo de defensa. Número 1, ellos van a atacar los elementos de prueba, si tienen utilidad, pertinencia y validez a esos cargos. Pero aquí esta mañana estamos analizando algunos escenarios que podían suscitarse en cuanto a la petición que hizo Estados Unidos. Nosotros creemos de que parte de que no hay una ley de extradición es esa, porque va a exigir el formalismo. Y Estados Unidos, como dijo Marlon, y como dijo el abogado Raúl Suazo, ya de 32 solicitudes, hay 32, entonces no tiene ningún sentido hacer ninguna ley, porque de una u otra manera va a generar un ambiente jurídico que le va a limitar o le va a exigir más presencia de ellos al momento de presentar solicitudes de extradición. Voy a seguir sus valoraciones porque me parece interesante desde la perspectiva de informarnos e ilustrarnos sobre los alcances del auto acordado. Si en una eventual apelación hay un voto disidente, ¿qué dice el auto acordado? No, realmente es que no. Lo único que dice, la única resolución que es apelable es la sentencia que dé el juez de extradición, si procede o no procede la extradición. De ahí después dice, únicamente cabrá el recurso de apelación que será conocido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. No habla de un voto disidente. El juez dice si procede o no procede. Y después dice, de haber un recurso de apelación, se le dará traslado por 3 días a la parte contraria y después, una vez recibido, se remitirá el expediente a la Corte Suprema de Justicia, donde obviamente ya hay un magistrado que es el que está conociendo. Entonces va a tener que subir un magistrado, se va a tener que designar un magistrado, un suplente, para que formen los 15. Y la resolución de ellos es de 8 a 7. 8 a 7. Podría ser 8 a 7, que es lo que entiendo que está diciendo Marco, que para mí sería una... Lo que pasa es que no hay suplentes tampoco. Pero el asunto, perdón, abogado Marco, pero el asunto no es tanto... porque podría darse el hecho de que José Olivio no se dé por excusado, porque él no resolvió por el asunto, por el fondo del asunto. Él resolvió que su criterio era que se le podía otorgar una medida distinta a la prisión preventiva. Pero partamos de la idea que él diga, no, yo me voy a excusar porque yo tengo disentimiento en este procedimiento que
que se violentan derechos y garantías constitucionales. Y como dice el abogado Raúl, se puede conformar, integrar un magistrado de las Cortes de Apelaciones, eso no hay ningún problema. Conformar el pleno para mí no hay absolutamente ningún problema. Pero Renato, en descargo y en defensa de los demás abogados que han estado en esas extradiciones, que también son muy buenos abogados, por cierto, buenísimos los abogados, todas estas situaciones y esta serie de alegatos que hemos venido estableciendo aquí, los han hecho ellos. Y como yo siempre digo, yo hago las palabras mías, las palabras que dice la abogada Rixi Moncada. Existe el derecho del amigo y el derecho del enemigo. Quiere decir que el derecho del enemigo se lo aplicaron a todos los 32 personas que extraditaron, porque simple y sencillamente, Renato, desde la primera extradición que bien lo hizo el abogado Raúl Suazo, yo digo que él sí devengó sus honorarios. Como se debe de vengar, el abogado Raúl Suazo presentó cualquier cantidad de recursos. Si se hubiese respetado esos principios básicos, como dice el abogado Marcos Zelaya, que son fundamentales y que lo establece el autoacordado, Renato, no es que no lo dice, ahí lo dice el autoacordado, que deberá la otra parte comparecer, pero no se cumple. Desde el primer momento que el abogado Raúl Suazo presentó un recurso de apelación o un amparo que no compareció la otra parte, desde ahí le hubieran puesto un alto. Yo le aseguro que en las próximas 31 extradiciones Estados Unidos hubiese estado presente. Pero ahora no me van a decir que aquí ahorita le vamos a aplicar el derecho del amigo porque se le está violentando todo lo que se le violentó a los 32 y ahora sí lo vamos a hacer valer. O sea, vamos a convertir esto prácticamente en las crónicas, como decía un abogado que usted trajo aquí, las crónicas de una muerte anunciada, en virtud que ya existe jurisprudencia, porque de esos 32, varios presentaron recurso de apelación y el recurso de apelación fue confirmado, que son más de 3, o sea, que prácticamente se convierte en una jurisprudencia. Claro. Marlon, y otra cosa, fíjate que el Código... Y después de la participación de él, vamos a la pausa. El Código Procesal Penal, en los procedimientos especiales, establece que cuando una de las partes no comparece, en las querellas específicamente, dice que se da por desistida, o sea, que no sigue trámite, porque si no está la parte interesada que debe estar ahí presente, porque el código dice que tienen que estar todas las partes presentes, eso dice el código, no lo inventé yo, ni Raúl, ni Marlon, ni los demás colegas, sino que dice que deben de estar presentes las partes. Y si estamos en total apego o en estricto derecho a la parte eminentemente procesal, y si no está una de las partes, ya el mismo código a la salida. Lo que pasa es que como la primera se fue de esa manera, consecuentemente se vino la segunda, la tercera, hasta la 32, pero no era el expresidente Juan Orlando Hernández. Por eso es ahí importante el razonamiento que puede hacer la Corte Suprema de Justicia, que Marlon muy bien lo decía, podría quedar 8-7. Entonces estamos haciendo un análisis esta mañana de forma responsable, pero en estricto derecho a las peticiones que hace el gobierno de Estados Unidos en relación a las extradiciones, para ver si a ver si se cumple o no los formalismos que realmente nosotros como hondureños merecemos, y cualquier persona que sea, independientemente que sea Juan Orlando o cualquier otro ciudadano pedido en extradición. Voy a seguir una reflexión suya para formular la siguiente pregunta y después de la pausa comercial seguiríamos el debate. Usted, abogado Marcos Zelaya, habló de que este caso de Juan Orlando Hernández, por haber sido expresidente de la República, y usted afirmó que apadrinó la elección del fiscal general, que apadrinó la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Solo me estaba acordando de la expresión de un panelista hace algunos días aquí en Frente a Frente que me dijo: yo estuve en esa reunión y fue en una finca en tal lugar y le puedo decir el día, dice, que ahí estuvo el expresidente Hernández y que descartaban este abogado sí, este abogado no, este abogado sí, este abogado no, este abogado sí déjalo, este abogado sí déjalo. Los 45 nominados, la lista que envían al Congreso Nacional para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Me lo dijo un panelista. Yo estuve, yo formaba parte de eso. Y debo admitirlo, ahí él y otros de poder descartaban: este abogado sí, este abogado no, este sí, este no.
Por eso es que eso queda 8-7. Renato. Yo hasta hace algunos días comprendí por qué queda eso 8-7, 7-8. Hasta hace unos días yo decía, pero si esa junta nominadora, ahí hay representantes de las universidades, ahí está el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ahí está un representante del COEP, ahí está un representante de institución seria, pero ¿por qué siempre queda 8-7? Hasta hace 82, 110 horas entendí que la superestructura de este país decide quiénes van a ser los magistrados. Este sí, este no. Señor de la Junta Nominadora, no. Este sí, este sí. Este no. Y solo permítanme, y por favor discúlpenme, porque me como unos minutos que les corresponde a ustedes. Pero hay que decirlo, cuando uno tiene la información, y si es por el bien del país y por el bien de la democracia, hay que decirlo. En esa elección del Colegio de Abogados se libró un pleito bárbaro. ¿Por qué cree usted? Por la integración de la Junta Nominadora. Así funciona la superestructura en cualquier país, y en este así funciona. Y otra cosa más, mientras usted no logre su independencia económica como país, no tendrá la independencia política. Y mientras no tenga la independencia política, a los gringos les va a soplar mandar un representante o no ahí para sustentar los casos de extradición. No lo necesitan. ¿Saben que un país dependiente económicamente está en los brazos de ellos? ¿Y cuántas cosas nos han prometido en este momento? Trabajen con nosotros para que ustedes sean diferentes a este país y logren alcanzar un poquito Renato, si me permite, de mejoría. Un 30 segundos. Ok. En la reflexión que está haciendo usted, yo le puedo hablar con propiedad porque yo me nominé a esa Corte Suprema de Justicia. Yo fui de los que participé y fui nominado por el Colegio de Abogados de Honduras. Los colegas aquí presentes y muchos más consideraron oportuna mi participación, y hubo una primera elección histórica en el Colegio de Abogados. Establecieron los 20 candidatos por el colegio y ahí iba su servidor. Solo quedó el abogado Bustillo de toda la nómina de los 20. Pero cuando estábamos en los procesos, porque eran 5 fases, pasamos la primera, la segunda, la tercera, ya la cuarta, empezó a sentirse la presión, y honestamente, le hablo con toda honestidad, ya sabíamos quiénes iban los magistrados. Sí. Ya en la tercera, cuarta fase, y solo fuimos a legitimar un acto, como se va a legitimar este acto de extradición, como lo dijo Marlon. Eso es solamente ir a legitimar un acto que ya sabemos qué es lo que va a suceder. Ahora bien, yo le dije a usted con toda responsabilidad, no es lo mismo los 32 extraditables que Juan Orlando. A eso voy, es que es la pregunta que quiero formular. En este caso de Juan Orlando, cuando somos un Estado que trata de desestructurar el narcoestado en que nos hemos convertido, con un exdirector de la policía detenido y en proceso de extradición, con un expresidente detenido y en proceso de extradición, en este momento que no tenemos otras palabras más que decir que sí nos convertimos en narcoestado y que se intenta desestructurar ese narcoestado en el que nos hemos convertido, usted dice que el expresidente Hernández tiene peso todavía porque apadrinó la elección de los magistrados, la elección del fiscal. ¿Cree Raúl Suazo, cree Marlon Duarte y el mismo Marco Zelaya que los magistrados que tengan que resolver en primera instancia, o si se produce una apelación, la solicitud de Estados Unidos, van a primar el padrinazgo dejó en su momento para que ellos fueran electos magistrados? En abierto desafío a la potencia del norte que pide a un expresidente en extradición. ¿Creen ustedes que los magistrados van a pagar los favores en este momento al expresidente Hernández? ¿O definitivamente las cosas cambiaron y el mundo le cambió al expresidente de la República? La respuesta de Raúl Suazo, Marlon Duarte y Marco Zelaya después de estas pausas comerciales. Digo estas porque seguro nos hemos atrasado y en los próximos 10 minutos tenemos que hacer 2 pautas comerciales.
De inmediato leemos los mensajes que nos han llegado a nuestras redes sociales respondiendo a la pregunta que tenemos esta mañana en Frente a Frente. Nos dice Esmerlin: esperemos que sí se vaya, y no solo él, sino todos los políticos, policías, jueces, fiscales, empresarios que estén coludidos con el narcotráfico. El país necesita una limpieza y un nuevo amanecer. Jocelyn García: el pasaje lo tiene más que asegurado. Acá la pregunta es, ¿a qué estarán dispuestos para evitar su extradición? Otro usuario dice: pues si es acusado allá, simple, le toca presentarse y defenderse allá. ¿No eran los mismos consejos que le dio a Tony? Jonathan Martínez: Juan Orlando debió presentarse proactivamente a los tribunales de Nueva York. Dilatar esa extradición dará el peor de los precedentes en Honduras. Cuidado. Rigo Díaz: se va. Julio Tinoco: ¿cuánto valdrá la casa confiscada en Miami? Otro usuario dice: se va. Leonardo Monjarre: los abogados se hacen bolas, parece que no vieron los juicios de los socios de Juan Orlando Hernández. Si ellos los declararon culpables es porque él es culpable. Estados Unidos está decidido. Esto ya está sentenciado. Al hombre se lo llevarán y por más que hagan no lo podrán cambiar. Justicia para Honduras. No, estos abogados presentes, invitados míos, panelistas hoy, ellos no se están haciendo bolas, no. Ellos están planteando todos los escenarios posibles para que la población entienda qué cosa puede suceder en este momento cuando un juez natural tiene que decidir si acepta o no la solicitud de extradición de Juan Orlando pedido por Estados Unidos. No, ellos no es que se hacen bolas, simplemente analizan cada escenario que puede ocurrir, porque todos han defendido en su momento a personas que han sido solicitadas en extradición por parte de Estados Unidos. ¿Usted ha defendido a cuántos? A uno nada más. A uno nomás. ¿Y usted, abogado? Dos. A dos. ¿Y usted, abogado? Nada más asesorado. Asesorado. Bueno, eso es. Entonces, estamos analizando los escenarios. Termina de leer para la próxima pausa comercial y luego la respuesta, Vivian, de los abogados panelistas a la pregunta que hemos formulado: ¿qué primará más en esto? ¿El padrinazgo de los magistrados que en su corazón sabe fueron electos por el Congreso pero con el aval del Poder Ejecutivo, o simplemente la fuerza y el poder de Estados Unidos que está pidiendo a un expresidente de la República para ser juzgado en Estados Unidos por asuntos de narcotráfico? Vivian, adelante. Así es. Dice Leonardo: si las pruebas son contundentes, claro que se va, pero si no, sería un mal precedente de ese gobierno, y quién sabe cómo se le pongan las cosas. Otro usuario dice: se va. Es que no lo digo yo, ni es chisme, ni secreto a voces. La DEA tiene audios, videos, mensajes, fotos de toda la actividad criminal de esa lacra, incluso burlándose de la DEA. Vamos, es que esta novela está buena, dice el usuario. Bueno, vamos a una pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente. Hay alguna gente que me escribe a mi teléfono, con todo respeto me dice: Renato, usted es ingenuo, dice. Hasta ahora se da cuenta cómo se eligen a los magistrados. Es mi estilo de contar las cosas. Y es cierto, en algunas cosas soy ingenuo, pero en estas no, son 42 años de estar en este mundo. Pero es mi estilo de contar las cosas, es mi estilo. Y de hace años, desde que se reformó la ley para esta forma de elegir los magistrados, nos venimos preguntando, pero ¿cómo es que hacen para que siempre salgan 7 a 8? Es que uno dice, si ahí está la universidad, si ahí está el colegio de abogados, si ahí está el comisionado nacional de los derechos humanos, cuando Ramón Custodio, si ahí está esta otra institución, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, dice uno. Se supone que ellos son un filtro y eligen a los mejores, a los más independientes. Miren,
Pero es que la superestructura de un país, los que deciden arriba, son parte de esas juntas nominadoras. O sea que no es ingenuidad, amigo, que escribió, es el estilo de contar las cosas. Pero que ya personalmente alguien que haya estado ahí como nominador me diga, mira, así funcionan las cosas ahí, hombre, si yo estuve, y ahí estuvo Jo, me dice. No, no, descarten a este. Y así sucede en todos los gobiernos, liberales, nacionalistas. ¿Y ustedes creen que Libre no va a pujar para tener magistrados en esa nueva Corte Suprema de Justicia? ¿Ustedes creen que Mel no se anda moviendo ya? Si Mel se movió desde la vez pasada, lo que pasa es que lo hizo ya tarde y no pudo influir en el bipartidismo porque todavía pesaba mucho el bipartidismo y por eso no metió a nadie. ¿Usted cree que Mel no se anda moviendo ya para meter magistrados en la Corte Suprema de Justicia? O sea, entienda que yo tengo un estilo de contar las cosas muchas veces así, ¿verdad? Pero no es ingenuidad, no es ingenuidad. Algunas veces uno se hace el ingenuo, porque aquí hay que protegerse, Entonces mejor decir las cosas con ingenuidad, pero entiéndase que con conocimiento de causa y con responsabilidad. Muy bien. ¿Qué va a pesar más en esta decisión de los magistrados de la Corte Suprema? ¿En retribuir a Jo porque Jo apadrinó elección de magistrados, como lo dice el abogado Marco Zelaya, o el poder de los norteamericanos que en todas las solicitudes que han pedido, a excepción de una, los jueces han fallado a favor de que se envíen a Estados Unidos a las personas que han pedido para ser juzgadas allá? Don Raúl Suazo. Bueno, en primer lugar, yo creo que Honduras ha firmado tratados internacionales, convenios, en los cuales está obligado a luchar contra el narcotráfico, a tratar de desarticular este tipo de bandas y obviamente a prestar toda la colaboración cuando una persona sea solicitada para esa finalidad. Siempre digo que en Honduras el corcho se hunde y el plomo flota, y esas son las situaciones en las cuales hay que tomar ese tipo de factores como el que hizo el abogado Marco Zelaya correctamente, porque usted lo hizo en su introducción ahorita. Desgraciadamente en este país las decisiones no son por el interés nacional, sino que hay un interés político, hay un interés bastante marcado, pero obviamente hay que tomar en cuenta quién te está pidiendo. No te está aquí pidiendo cualquier persona, te está pidiendo no cualquier país, te está pidiendo un país del cual nosotros dependemos económicamente, si se puede decir así. Entonces, para mí va a ser una decisión, va a pasar por el tamiz bien delicado. Ya quienes pudieran creer que era 99.9% seguro de que era segura la extradición, para mí desde el preciso momento de que el único recurso que es apelable es la sentencia que dice si se da al lugar o no al lugar la extradición, y que hayan apelado al arresto domiciliario y que hayan concedido la apelación, eso a mí me abrió los ojos y dije yo, wow, no están yéndose de conformidad con el procedimiento que aquí lo establece, que lo establece el auto acordado. Por lo tanto, sinceramente, no lo sé, sinceramente me quedo con mi reserva. Entiendo a Marlon perfectamente y para mí la jurisprudencia no debería de tener duda, porque he estado en el proceso, porque lo conozco perfectamente y porque hay 32 sentencias que ya forman jurisprudencia, sí, que dicen definitivamente que Estados Unidos no ocupa. De hecho, el auto acordado no establece la obligatoriedad de que debe de estar el representante del Estado reclamante. Dice, podrá estar, o sea que le da la oportunidad, pero sinceramente creo que cuando ya toca la decisión de las personas y los intereses y la cuestión política, muchas veces puede privar mucho eso. Un abogado con mucha experiencia,
no descartaría que el poder político acumulado por el expresidente Hernández y el padrinazgo y la influencia sobre políticos, sobre magistrados, sobre fiscales, sobre empresarios, influencien la decisión del juez natural en este caso. Él no lo descartaría. No tanto el juez natural, hay que ver juez natural y hay que ver el pleno de la Corte. El pleno de la Corte. Que es entidad de tribunal. Él no lo descarta. Porque esa decisión, la decisión importante no es la decisión que tome el juez de extradición. La decisión importante es la que tome el tribunal de alzada. Asumiendo que el juez natural primero diga, se vaya, apele. Correcto. La defensa del expresidente. Porque contra la resolución, por simple mayoría, si fuera a llegar a ser así el caso, no cabe recurso alguno. No cabe el recurso de casación, que es uno de los recursos que nosotros como abogados podemos interponer. En su momento yo lo interpuse y me dijeron, Estados Unidos no es signatario del Código Bustamante, por lo tanto no cabe ningún otro recurso y ya lo dice el auto acordado. Por lo tanto, la decisión importante, reitero, no es la decisión del juez de extradición. ¿Cómo se llama este juez de extradición? Francisco Edwin. Sí, aquí lo tengo. Sí. Francisco Cortés. Así es. Cortés. Aquí lo tengo. Edwin Francisco Ortiz, creo. Edwin Francisco Ortiz. La decisión de él es, para mí obviamente, él puede decir que sí procede la extradición, pero si la Corte de Apelaciones dice que no procede, se queda el expresidente. ¿Y usted qué piensa, abogado don Marlon Duarte? Con Raúl compartimos muchas pasiones, muchos hobbies, pero yo discrepo en esto, Renato. O sea, como usted bien lo dice, usted decía que nos están chineando. Yo digo que no es que nos chinean. Estados Unidos es un país poderoso, el país más poderoso del mundo, que tiene con la bota puesta siempre. Es tanta la presión que tiene los Estados Unidos que en ninguna extradición, aun y cuando el auto acordado establece que no hay otra resolución que cuando recibe el magistrado juez natural la solicitud de extradición, ordenará la prisión o captura. Pero este ya venía explícito el pedido fuerte, diciéndole, una vez que usted reciba, señor magistrado, deberá resolver la prisión o captura. O sea, le está diciendo prácticamente, este pedido es muy especial. Y yo decía extracámara, que lastimosamente es un expresidente, y que lastimosamente para Estados Unidos es un golpe de contundencia, de mandato en contra de todo el istmo, de toda Latinoamérica. Es decir, solo terminaron la toma de posesión y yo le aseguro que eso ya estaba aquí. Manda un mensaje. Ese es un mensaje claro. Entonces, si usted me dice a mí que vamos a ver que los magistrados van a tomar una decisión no contraria a derecho, sino que van a tomar una decisión conforme a las 32 resoluciones, para no ponernos y exponerlos a decirle, resuelvan conforme a ley. Si es que el problema que las demás extradiciones, cuando fueron a apelación, se convirtieron en ley porque hay más de 3. Entonces, todos los abogados que han litigado, sabemos que ya eso es jurisprudencia. Ese es el plano jurídico, lo que estamos hablando ahorita. Pero ahora vámonos al plano particular, a esos elementos exógenos que usted dice. En política, usted pasa de lo sublime a lo ridículo en menos de 24 horas. ¿Usted cree que alguno de esos policías o de esos altos mandos no estaban a las órdenes del expresidente Juan Orlando Hernández el día que llegaron a su casa? Hay un adagio que todo el mundo lo conoce: muerto el rey, vive el rey. En el aire iba Calígula y ya le habían puesto la corona al otro rey, o sea, ni se había caído, muerto. Entonces, cuando hablamos de los compromisos y de los empresarios y de todo eso, usted pensará que un magistrado, con la presión que tiene Estados Unidos,
va a resolver distinto a lo que ha resuelto en 32 extradiciones. Primero. Segundo, la presión que ha metido Estados Unidos va hasta el grado de haber involucrado a la esposa del expresidente en la lista Engel. O sea, que si se da la extradición, como yo lo pienso que se va a dar, no va a poder ir a ver a su esposo. Es tanta la presión que le canceló la visa a sus parientes. O sea, es una presión antes de. Usted no se imagina el momento social que estamos viendo, y creo que no es que no, usted lo sabe, el momento social que estamos viviendo. ¿Qué pasaría si usted mira sus redes, el nivel de odio que existe en este país para que una corte toma una decisión? Es más, hasta del Congreso están presionando antes de la audiencia de mañana, diciendo, tenemos la posibilidad de presentar o queremos presentar el juicio político en contra de los magistrados. ¿Y qué les va a pasar? Y espéreme, y dicen en contra del fiscal general. O sea, hay una presión enorme y es una presión exógena, no es una presión jurídica, porque jurídicamente sabemos lo que tiene que pasar. Yo pienso que no va a haber ninguna presión, yo pienso que los magistrados van a resolver como lo han resuelto en las anteriores. Yo también pienso que no querrán tener confrontado a un gobierno como los Estados Unidos. En México ocurrió un hecho que aun y cuando estaba preso, este solicitado en extradición no la concedió, apareció en la lista de Engel, le quitaron su visa, a sus hijos le quitaron la visa, todo. Eso pasó, aun y cuando estaba preso. Y la otra situación que estaba viendo, Renato, que decía el abogado Raúl Soaz, que una vez que emitan la resolución, posiblemente que va a ser, como digo yo, que la van a conceder en las dos instancias, pero ¿qué pasará si la Suprema dice que no la concede, el Pleno de los Magistrados? Pues hay un principio en el artículo 9 del Código Penal, que es la aplicación de la ley de manera extraterritorial, es decir, bajo un principio universal de acusación. Según este artículo, el artículo 9 en el numeral 3, el principio universal de acusación en materia penal, establece que una vez puesto en libertad, tendría entonces el Ministerio Público que iniciar un proceso penal para ser juzgado por los delitos cometidos allá, y tendría que ser inmediatamente presentado a un juez con competencia territorial nacional, un juez de letra, para que inicie un proceso como que si fuera un hondureño por delitos cometidos en el extranjero. O sea, no es que él, o sea, la gente piensa que una vez que si le niegan la extradición, él salga inmediatamente en libertad. No, el Código Penal establece que cuando un hondureño deberá ser juzgado acá por delitos cometidos en el extranjero, pues inmediatamente, y establece los delitos, entre ellos está el narcotráfico, por el delito que está siendo acusado en Estados Unidos, deberá entonces el Ministerio Público de iniciar un proceso penal en contra de él. Y creo que sería un poco más doloroso estando aquí, porque ya ahí tendríamos nosotros todas las calles llenas alrededor de los juzgados. Usted se imagina la convulsión social que generaría este acto, pero ya el artículo 9 ya lo establece, la forma que se va a tratar cuando existe una acusación allá. Como usted comenzó con esta arista, para usted va la siguiente. ¿Cree usted que hayan magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el caso que llegue a apelación este caso, dispuestos a arriesgar su pellejo para defender el pellejo de Jo? Lo que sucede, Renato, es que la Corte se conformó de manera tal que prácticamente todo el parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia viene de ese sector. Copán, Gracias, está conformado por personas. Aún así que vengan de la zona de donde nació el presidente, son seres humanos. ¿Cree que estén dispuestos a pagarle a Jo, arriesgando su pellejo por defender el pellejo de Jo? Lo que pasa que más que dispuestos debemos de establecer qué grado de compromiso puedan tener para estar en esos puestos. Y es ahí lo delicado, porque puede ser que quizás ellos, su corazón dice, tengo que acceder a la petición, como dice el abogado Malo. Porque si no, Jo suelta la lengua. Porque si no, lo tiene agarrado, no solo a él, quizás a muchos de sus familiares. Pero es que Estados Unidos, dicen algunos expertos que en el caso de Estados Unidos la Fiscalía no va a negociar con Jo, porque se supone que esta es la cabeza máxima. Entonces no van a negociar. Entonces, por ese lado deberían estar tranquilos,
todas estas personas lo que pasa que, Renato, que vos sabe cometieron ilícitos, pero que están tranquilos en sus cargos. Lo que pasa es que si se va Juan Orlando Hernández en extradición, tras de él viene una serie de extradiciones y podría ser la punta del iceberg de poder detener esta extradición para salvaguardar las otras extradiciones. Es que esas vienen, se vaya o no, esas vienen. No, lo que pasa es que ayer yo estuve en una reunión muy importante. La preocupación es alta entre los ex colaboradores del expresidente Juan Orlando Hernández, en lo civil y lo militar. La preocupación de los ex colaboradores del expresidente Hernández, civiles y militares, no descarto policías, es altísima, altísima, altísima. Y el ambiente es que los próximos 6 meses habrá una sacudida enorme en esos colaboradores. Correcto, es que usted lo apunta de forma adecuada. Sin embargo, no podemos desconocer todavía el grado de poder que ostenta Juan Orlando Hernández actualmente, aun y cuando ya tiene 1 o 2 meses de haber salido del poder, en enero, febrero, marzo, casi 2 meses. Pero él cuenta con todo un equipo de colaboradores que lo vinieron acompañando por los últimos 16 años, ¿verdad? Ese es el problema. Yo por eso comparto con el abogado Suazo, en donde, fíjese que extrañamente la audiencia de información dura de 10 a 15 minutos, y aquí está malo, no me deja mentir, pero esta duró 5 horas y media. Extrañamente no cabe el recurso de apelación, ya lo había dicho el abogado Raúl Suazo, pero sí lo accedieron. Van un indicio tras otro indicio. Yo pienso de que la solicitud de extradición va a ser declarada con lugar por el juez. Sin embargo, se van a ir a un recurso de apelación porque lo permite el auto acordado. Pero es que ya lo habíamos dicho, aquí en este juicio atípico en relación a los 32 casos o solicitudes pasadas, se están viendo cosas, por eso digo atípico, que son aparentes, algunas son aparentes para agradar, pero en el fondo pareciera que ya saben cuál es la misión de cada uno. Pero mandarlo a Estados Unidos, sí. Pero en apariencia dicen, no, por lo menos alguna apariencia debemos guardar de que nosotros le debemos favores a alguien y vamos a meter esto, vamos a aceptar esta apelación que no se la aceptamos a nadie, pero al final es pura apariencia porque el objetivo final se está dando. Pero no pura apariencia, porque uno de los magistrados votó a favor, que se le concediera el arresto domiciliario. Entonces no es apariencia, Renato. Si hay un voto que dijo de que declaraba con lugar, y ya nosotros le hemos explicado a usted y al pueblo hondureño de que no cabía el recurso de apelación según el auto acordado, entonces hay una intención y hay un grado de compromiso, por lo menos de ese magistrado en ese momento, de acceder a la petición de que sea enviado a la casa. Lo que pasa es que, se lo puedo decir con toda responsabilidad esta mañana, se filtró información de repente de la resolución y hubo llamadas a alto nivel. Yo tengo por qué decírselo, porque llegó información en su momento de que existía la posibilidad de que se le diera. Lo que pasa es que se iba a gestar un ambiente, como dice Marlon, una convulsión social en relación a que posiblemente la policía no lo iba a poder resguardar en el lugar que fuera designado. Entonces, haciendo todas esas ponderaciones y todas esas valoraciones, un mal mayor con un mal menor, entonces mejor siguió preso. Sin embargo, nosotros somos de la posición o del criterio que esta solicitud de extradición va a ser totalmente distinta a todas las 32 anteriores. Y si ese voto del que usted menciona y debate era en apariencia también. No, ya estoy especulando, ya estoy elucubrando yo, ya la elucubración va más allá de lo permitido. Pero hay que distendernos también, porque analizar estos casos lo que pasa que desgastan emocionalmente, ¿verdad? ¿O no? Para hacer un voto disidente, Renato, usted lo tiene que razonar. Sí. Las razones por las cuales usted considera que sí, usted está de acuerdo en esa petición que hizo el equipo de defensa. Y conociendo los defensores, van a ir encaminados en primer lugar a atacar los medios de prueba y después a una posible apelación en la solicitud a donde accedan a la petición de extradición. Yo le quiero decir, su punto de vista es válido para tomarlo en cuenta en el debate. Su punto de vista es válido. Déjeme decirle eso. Su punto de vista es válido y yo estoy seguro que coincide también el abogado Raúl Suazo, que no tiene la certeza de que vaya a ser tan fácil la extradición del expresidente si se va allá a la Corte Suprema de Justicia. Debería de ser.
No, debería ser, pero usted no tiene la certeza que será así, porque este caso ha presentado algunas cosas atípicas en relación a los otros casos, eso es lo que quiero decir. Quien sí está convencido que sí se va sin tocar tablita es el abogado Marlon Duarte. 150% seguro. 150% seguro. O sea, yo le digo, Renato, hay compromisos, decimos. La Corte Sí. ya se va. Y me pregunto yo, ¿qué hubiese pasado si Tito Afuro hubiese sido presidente? ¿Usted cree que Estados Unidos no lo hubiera pedido? ¿Y qué hubiese pasado estando Tito Afuro de presidente y le piden a Juan Orlando? ¿Usted cree que no lo hubiera entregado? Esas son las preguntas que nosotros nos hacemos. Estados Unidos tuvo tanta celeridad que estábamos en un programa aquí, yo recuerdo, y yo le dije a usted, Renato, porque hay un abogado que está en la defensa de Juan Orlando, estamos especulando, dijo, que posiblemente ni siquiera han metido o presentado la acusación en la Corte Federal, y yo le dije, ¿y qué tal que ya esté? Ahí la negligencia de no saber, y lo digo aquí porque me lo dicen gente que estaba en Estados Unidos en proceso, la negligencia fue de los abogados en Estados Unidos, de no estar pendientes de las solicitudes que entran a la Corte, porque simple y sencillamente hubiesen presentado un escrito personándose previamente que le informaran si había una acusación en contra de su cliente. Y venirse a darse cuenta hasta que usted esté en su casa sin haber preparado un escenario legal para poder afrontar en Estados Unidos una situación de esta, me parece que es una negligencia. Y la otra situación es, que usted decía, o decía el abogado Marcos, compromiso. Yo me pregunto, ¿cuántos empresarios han hecho la fuerza por ir a verlo? Prácticamente te dejan solo. El hecho de que yo entiendo muy bien, porque es terrible lo que está pasando a la familia del expresidente, y entiendo porque he visto clientes que han pasado por ese calvario con sus familiares, decir, Juan Orlando fue bueno, Juan Orlando les complació la extradición, Juan Orlando combatió, pero eso en la solicitud, dígame en qué parte dice, aun y cuando el expresidente nos concedió la extradición, aun y cuando concedió las 32, no dice nada de eso. Es más, no dice ni siquiera la solicitud el expresidente de Honduras, dice Juan Orlando Hernández Álvarez. Punto. No, mire. Y de hecho, y apoyo lo que dice Marlon, porque hay que ver, conspirar, y siempre lo voy a decir, la conspiración es una línea bien delgada, es una sociedad para delinquir, en la cual casi con el pensamiento se puede hacer. Por lo tanto, recibir financiamiento del narcotráfico para una campaña política, mover a una persona, poner una persona en un lugar en especial, etcétera, etcétera, son elementos, aunque no lo entre en posesión con la droga, aunque no la haya visto, solamente colaborar en ese sentido es más que suficiente. Y obviamente eso es lo que han dicho en los estados, en juicios en Estados Unidos, que recibía financiamiento del narcotráfico, que ayudó a transportar a una aeronave con licencia norteamericana. Entonces, esas son las cosas que realmente considero yo que se van a probar allá, que se van a mandar puntualmente, que ingresaron el día de ayer a la Corte Suprema de Justicia, y eso es lo que la defensa me imagino yo que va a tener que trabajar, una de las partes de las cosas que va a tener que trabajar. Miren, es que a los gringos los mandados hay que hacérselos bien. Quien no le hace bien los mandados a los gringos, fracasa. De donde surgió la política o la doctrina de seguridad nacional, a finales de los 70 y la década del 80. Fue invento de Roberto Suazo Córdoba, eso de la doctrina de seguridad nacional, no lo fue. Eso surge en Estados Unidos. Por tiempos. La Escuela de las Américas, Renato. Apliquemos la doctrina de seguridad nacional, porque los comunistas se están metiendo en Centroamérica. Y ahí tenemos un país que es amigo de nosotros. Pero aquí los mandaderos de los Estados Unidos comenzaron a desaparecer gente ideológicamente en contra del sistema instaurado. Les dijeron, no permitan que los comunistas entren, ayúdenle a los contras para que derriben al sandinismo. Pero los mandados exageraron los mandaderos en algunas acciones y comenzaron a eliminar gente.
¿Qué pasó con los mandaderos que hicieron malas cosas? Ya luego los Estados Unidos había cambiado su política exterior y dijo: en Honduras los militares y muchos policías han violado los derechos humanos. Y aquellos creyendo que en la doctrina de seguridad nacional estaban haciendo un favor a Estados Unidos, empiezan a matar hondureños y a desaparecerlos. Ya luego los gringos estaban contra ellos. Por eso es que muchos militares han quedado resentidos con los gringos y dicen: no se fíen de los gringos, que después se van contra uno. Pero a quienes hacen malos mandados. Sería todo un referente para Estados Unidos en este momento, después de esa reforma del 102 constitucional, pero de no haber hecho lo que hoy los gringos lo acusan que hizo. El mandado no fue que hiciera lo que supuestamente hizo y por lo que los gringos lo están mandando a llamar ahora. Los gringos no le dijeron eso. Luchemos contra el narco. Pero el mandado se hizo mal y por eso es que ahora está siendo solicitado en extradición el Tigre Bonilla y otros que están en lista. La pausa y volvemos. De inmediato damos lectura a los mensajes que nos están llegando a las redes sociales respondiendo a la pregunta: ¿se va o no Juan Orlando Hernández? Nos dice Rosa López: se va, que paguen todo, que paguen todo. Dejaron el país tan pobre, todos los corruptos merecen pagar. Janet Pavón: buen día, Renato. Todo el que llega a la presidencia siempre va a colocar los de su confianza en cargos importantes, y en este caso la Corte Suprema no es la excepción. Lo mismo está haciendo Libre, nombrando abogados que no cumplen los requisitos de ley para ser magistrados. Así que aquí no hay equidad. Liz Raudales: se va, tarde o temprano. De Estados Unidos no se burlan esos magistrados, porque el mensaje es claro. Si ellos están embarrados, tratarán de impedir ese viaje sin visa, pero luego les viene la factura. José Toribio Muñoz: estaré feliz el día que mi justicia hondureña sea la alabada e insigne en el mundo. Hasta entonces podré decir que vivo en un país justo, donde ricos, al igual que pobres, van presos cuando infrinjan la ley. Yamilet Hernández: ¿será posible que esos jueces aún quieren meter la espalda por Juan Orlando Hernández? Si lo dejan, esta justicia quedará peor de lo que ya está, tan bajo. Miguel Manzanares: si los Estados Unidos dicen que alguien causa daño a sus ciudadanos y tienen pruebas y lo piden, no hay quien se niegue a extraditarlo. Caso contrario, cierra sus fronteras a productos, personas, visas, lo demás es pataleo. Marlene Connor: se va, se va. Allí va a sentir todo el daño que le hizo a tantas familias aquí en Honduras. Sobeida Alcántara: primero Dios que se lo lleven, ha hecho tanto daño a nuestro país. María Magdalena de López: y es que hay posibilidades de que se quede. Andino: eso no es negociable, se va. Rosalinda González: necesitamos que se vaya, que pague todo el daño que le hizo a Honduras. Dunia Chirinos dice que se va, asimismo Aura Salinas, Reina Carolina Aguirre: hola, buen día. ¿Y ustedes creen que en este gobierno no será igual? Por favor. Diana: se va. Juan Murillo: procedimiento de extradición aprobado por el Congreso Nacional y avalado por el Ejecutivo, ahora sometido al proceso. Agua de su propio chocolate. Fidel David Díaz: requerimos justicia. No lograremos cambios genuinos si seguimos sin contar con legítimos representantes comprometidos con nuestra nación. Asimismo, Marlene dice que se va. Juan Nolasco: Juanchi va, dice, para Nueva York. Mauricio Torres: tiene que irse. Lo que pasa es que se está ganando tiempo tramando de seguro un plan para fugarse. Tengan cuidado. Anabel Mejía: no se va. Rafael Álvarez: claro que sí, que se va.
Josué Rodríguez dice que también se va. Y bueno, dice Eliani Herrera, ¿cuál es el miedo? Según él no debe nada, entonces ¿a qué le teme? Que venga a dar cuenta y así, si regresa a Honduras, así que aquí te esperamos, Juanchi. Seguimos con usted, Renato. Vamos a escuchar lo que dijo la ex primera dama de la Nación ayer en relación a lo que está pasando el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Ana García de Hernández fue entrevistada aquí por nuestros colegas de la tarde, luego también envió un video a los medios de comunicación y el periodista Vicente Turcios procesó el BTR que a continuación vamos a pasar y que lo difundimos ayer en el noticiero estelar. Está en el segundo segmento, hombre, hay 2 BTR de Vicente. Bueno, vamos a ir a la pausa entonces, ya luego vienen los comentarios finales de nuestros invitados. Yo quiero deslindar algo, abogado Duarte, es que eso del juicio político, a no ser que no tenga todos los elementos, sí lo he escuchado en los últimos meses, pero es porque en el Congreso Nacional se nombró una comisión, porque hay la sospecha que no todas las solicitudes de extradición fueron tratadas de la misma manera, y creen que algunas se engavetaron, creen que otras, por diversas razones, se tardó en ordenar la orden, en decidir la orden de captura. Es decir, creen que hay manipulación o que hubo manipulación en el tratamiento de las solicitudes de extradición. Entonces andan investigando al presidente de la Corte, al fiscal general y otras instituciones para presentar luego un informe donde van a decidir o van a decir si hubo o no manipulación. Y es ahí cuando meten el juicio político, que si hubo gente dirigiendo instituciones que manipuló los tiempos y las formas de las solicitudes de extradición, merecen ir a juicio político. Sí, no, yo le decía a Renato porque son comentarios aislados de diputados, como de manera muy particular, siento yo, que metiendo una presión para ese punto, pero en eso del juicio político es un camino bastante largo, no es así nomás. Ok, entonces vamos a presentar a Vicente Turcios, luego la pausa y venimos con los comentarios finales de nuestros invitados. De cara a la audiencia que decidirá si se otorga o no la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, su familia deposita en Dios su confianza para superar la difícil prueba que, según la ex primera dama Ana de Hernández, representa el terror, horror y persecución derivado de su captura. No nos queda duda que se trata de una venganza de parte de los mismos narcotraficantes que fueron extraditados, algunos que huyeron de este país y que fueron a entregarse y que ahora negocian sus penas para poder rebajar sus sentencias y al mismo tiempo vengarse de la persona que los persiguió. Este miércoles 16, el expresidente Hernández comparece a su segunda audiencia, señalada por el juez, en la que sus abogados aportarán sus argumentos en el marco del debido proceso y la autenticidad de la prueba propuesta por el país requiriente, Estados Unidos. Como toda solicitud debe estar revestida de legalidad, y si en este caso no se cumplen esos principios de legalidad, pues el juez debe de estimarlo así, en vista de que al final lo que se busca precisamente es eso, que se respete la ley, que respete el derecho. Nosotros creemos que hay argumentos de peso, eso yo no lo puedo discutir hoy porque son argumentos de la defensa, pero sí estamos, yo estoy convencida de que hay una gran oportunidad porque hay argumentos muy sólidos para poder desvirtuar esas acusaciones que se han hecho.
De su lado, este profesional del derecho estima que es prudente separar la audiencia que celebrará el juez de extradición, a quien corresponde revisar si la solicitud es congruente con los convenios suscritos entre Estados Unidos y Honduras. Aquí no podemos hacer aplicación analógica de si conviene o no una medida cautelar distinta a la detención judicial o si conviene o no extraditar. En realidad se debe analizar fríamente si el gobierno de los Estados Unidos ha presentado todos los requisitos que se establecen en el tratado para lograr la extradición. De ser así, el juez natural no le corresponde más otra decisión o otro análisis más que definir eso y en función de eso resolver. Mi esposo no es un narcotraficante, su trabajo ha sido siempre combatir ese flagelo y las mentiras y falsedades en su contra provienen de traficantes ya extraditados, cuyos argumentos no podrán probar aquí en Honduras, afirma la ex primera dama Ana de Hernández. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Si está pasando, está en tunota.com. Hacemos un recorrido ahora por el mundo y estas son las portadas a esta hora de la mañana. La razón por la que la Torre Eiffel a partir de ahora será 6 metros más alta. Aquí le tenemos y le contamos. Misterio rodea desaparición de periodista rusa que protestó en vivo contra la guerra. Estados Unidos descarta por ahora importar petróleo de Venezuela. Ucrania y Rusia reanudan la 5ª ronda de negociaciones. Estados Unidos advierte a China de que habrá consecuencias si ayuda a Rusia. Estas y otras informaciones están disponibles en tunota.com para que usted pueda ampliarlas. Y por cortesía de Banco de Occidente, préstamo personal, préstamo para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable, plataformas electrónicas. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Comentarios finales, abogado Marcos Zelaya. Bueno, muchas gracias Renato por permitirme participar en este distinguido programa y a la par de distinguidos profesionales, amigos y colegas que nos hemos visto por décadas en los tribunales y lógicamente por el pueblo hondureño que nos está viendo y sintonizando este programa, y espero haber aportado un granito en opinión pública en relación a este caso de interés nacional. Nosotros lo hablamos desde el punto de vista eminentemente jurídico, sin ningún apasionamiento político. Sin embargo, nosotros, debido a la experiencia y a la materia que nos hemos dedicado por años, lógicamente aportamos a la sociedad hondureña a través de esto. Marlon dice que él está un 150% seguro que... Bueno, yo respeto la posición de Marlon, sin embargo, yo tengo mis reservas. Pienso que todavía tiene la última jugada al minuto 90. Hay grandes intereses, hay muchas personas con compromisos grandes, enormes, y va a ser el momento de cobrarles o saldarles esas cuentas que han estado pendientes por años. O sea que usted está 75-75, 50-50. Tengo mis reservas, quizás un 70% que posiblemente se vaya, pero tengo un 30% de que posiblemente pueda haber cualquier situación. Lógicamente es acogiendo lo que dijo Marlon de forma acertada, lo que es el artículo 9, nosotros lo habíamos discutido en su momento con usted, del Código Penal vigente, donde permite a hondureños que están siendo solicitados en extradición someterse a procesos internos y lógicamente tendrá que la institucionalidad activarse, los entes de investigación y también el Ministerio Público, una vez que se denegara la solicitud, tendrá que iniciarse un proceso tedioso y largo en contra del ex gobernante, el abogado Juan Orlando Hernández. Abogado Marlon Duarte. Mire, Renato, hay situaciones que el Código Penal en ese artículo 9 establece claramente que ningún hondureño podrá ser expatriado por delitos que las penas en Honduras sean menores. Es decir, en Estados Unidos a usted lo solicitan en extradición y la pena mínima es de 30 años y aquí la pena es de 15 años, lo lógico y lo jurídico, más que jurídico, sería que denegaran una extradición por ese delito, ¿verdad? Pero el problema es que aquí han extraditado a 32 personas y los han condenado a penas que aquí son inclusive menos de la mitad de la mínima de Estados Unidos. En esa solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández hay un delito que es transportar drogas, según la acusación, yo no digo que es culpable,
pero eso es lo que dice el documento, eso dice el indictment. Facilitar el tráfico de droga con armas de grueso calibre, y la pena mínima es de 30 años, y aquí en Honduras es de 15, por ejemplo, 15 a 20 años, para darle un parámetro. Pero el asunto es que en todas las 32 extradiciones han condenado, inclusive a cadena perpetua, a hondureños, cuando aquí no existe la cadena perpetua. Entonces a usted le denota que no le interesa, como usted bien lo dice, a Estados Unidos, porque está totalmente cómodo con este autoacordado, que aun y cuando los magistrados que están actualmente en esta corte han visto que a hondureños los han condenado a cadena perpetua, no se han inmutado de esas noticias y han concedido la extradición. Por eso le digo que no veo cuál sea otra salida. Creo que los abogados harán su trabajo como todo profesional del derecho, presentarán los recursos correspondientes, irán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es que no lo han hecho, pero esa es una situación que lastimosamente en Honduras no tiene ningún efecto y ni se inmuta a los Estados Unidos, ni siquiera la embajada, óigame bien, la embajada tiene aquí cualquier cantidad de personal y podría decir vamos a mandar un agregado diplomático con conocimientos básicos de derecho y no lo hace, porque como dice usted, nos tienen a nosotros como que se cumple lo que ellos dicen. Sí. No le veo otra salida en ese punto. Para finalizar, Renato, yo humildemente, ¿verdad? Yo siempre le tomé la palabra que el que nada debe a nada teme, el presidente don Orlando Hernández, y que el que lo llamen, decía él, que se someta a los Estados Unidos. A mí me preguntaron inclusive el expresidente Callejas, que Dios lo tenga en la gloria, abogado, ¿qué ruta debo seguir? Señor, vaya, preséntese a los Estados Unidos, y eso lo hizo. Inclusive mis representados en su momento, el abogado Yani, con toda hidalguez y valentía me preguntó, yo necesito presentarme, y eso lo hizo él. Entonces, como vuelvo a repetir, el que nada debe, nada teme, y para mí lo más saludable es que su lucha jurídica la debe enfrentar en los Estados Unidos y no aquí. Gracias, abogado Marlon Duarte. Abogado Raúl Suazo. Bueno, solamente voy a repetir las palabras que dijo Orlando Hernández, el expresidente, en el 2014, en cuanto a los recursos que se presentaban y a la solicitud de extradición de la primera persona solicitada en extradición. Dijo, ahora vamos a saber de qué lado están los buenos y de qué lado están los malos. Creo que comparto la opinión tanto de Marcos Zelaya, un profesional destacado, igual que el abogado Marlon Duarte. El escenario está dado, los requisitos que se necesitan y se piden son mínimos, pero hay situaciones que obviamente hay necesidad de verificar, de comprobar si cumple con los requisitos, si de verdad hay un verdadero tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, aunque 32 antecedentes ya dicen que sí lo hay, y 32 antecedentes dicen que los medios de prueba que presenta Estados Unidos siempre son los correctos. Por lo tanto, siempre pegan. Por lo tanto, yo dejo ahí en el tapiz el hecho de que hay una resolución que va a ser dura, no va a ser, ya estoy seguro que no va a ser en una sola audiencia, van a haber varias audiencias de evacuación de medios de prueba y resoluciones que todavía tenemos bastante camino que analizar. Muy bien, muchas gracias. Los últimos consejos. Es un honor aquí en Frente a Frente presentar a nuestro querido compañero de la mañana del 5, Jean Paul Irías, para que nos hable de las novedades de la nueva temporada del programa matutino después de las 9 de la mañana más visto, las mañanas del 5. Jean Paul, buenos días. Renato Álvarez, un placer saludarle, estamos muy emocionados como lo ha dicho, iniciamos hoy 15 de marzo con la nueva temporada de las mañanas del 5 y esperemos que usted también se quede en sintonía con nosotros, porque después de las 9 de la mañana me imagino que se queda en TNT disfrutando también de las mañanas del 5. Comiendo y viendo, desayunando y viendo. Ah, mire qué bueno. Sí. Bueno, pues invitado está para que se quede con nosotros porque hoy, le cuento, iniciamos con la nueva temporada, tenemos una nueva imagen y también para que usted conozca a los nuevos miembros de la Casa Más Alegre de Honduras, hoy por primera vez ya saldrán al aire para que usted también los reciba con los brazos abiertos.
Me intrigas. Cuéntame un poquito más, Jean Paul, por favor. No mucho. Mire, mejor quédese en sintonía porque en unos minutos ya estaremos con toda la energía positiva. Excelente. Usted tranquilo, que la va a pasar muy bien de seguro. Eso se lo garantizamos aquí en las mañanas del 5. La nueva temporada de las mañanas del 5. Muchas gracias y éxitos a nuestro compañero Jean Paul Iriani. Si nosotros concluimos con un trabajo hecho por la periodista de TN5 Estelar, Gabriela Lobo, sobre los trabajadores de la primera línea, ¿verdad? 2 años de pandemia y aquí ha habido héroes y heroínas, gente que se ha comportado como verdaderos héroes en esta pandemia y no nos olvidamos de ellos, Por eso es que siempre que los escuchamos reivindicando sus conquistas o exigiendo que se les cumplan las promesas que les hicieron en los peores momentos de la pandemia, estamos total y plenamente con ellos, aún y a sabiendas de la problemática financiera en las finanzas públicas. Pero en estos 2 años de pandemia con la que continuamos todavía, que seguramente conviviremos con ella, recordamos a los trabajadores, hombres y mujeres, en la primera línea de batalla. Sin aviso, inesperadamente. Así llegó en el 2020 la COVID-19 al país, poniendo todo de cabeza y dejando retos, lecciones y tristeza, pero evidenciando también el coraje y la entrega de muchos hondureños, como el personal de primera línea, que sin tener superpoderes, demostraron ser todos unos héroes que no dudaron en luchar contra la COVID, aunque eso significara poner en riesgo su propia vida. Fueron 89 médicos. Sumado a eso la cantidad de médicos que murieron por patologías no COVID, que también se vio influenciada por la pandemia, por el abandono que pues en todos los países se hizo, el abandono de las otras enfermedades. El caso del gremio de los enfermeros es similar. Desde el inicio de la pandemia han sufrido 54 bajas y más de 4.000 contagios. Josué Orellana aplaude la labor de todos sus colegas a nivel nacional y recuerda apesarado las dificultades y el estigma social que tuvieron que sufrir estos héroes los primeros días del virus en el país. Iniciamos esta pandemia hace 2 años donde muchos de nuestros compañeros eran discriminados, no los dejaban subirse a los buses de ruta, a los taxis, no los dejaban entrar a las colonias donde ellos vivían e inclusive muchos compañeros en aquel momento los corrieron de sus apartamentos donde ellos vivían con su familia. Así como este aplauso ofrecido por Josué Orellana para todos los héroes de primera línea. Desde Telenoticias, en los días más complejos y de mayor incertidumbre, surgió una campaña para reconocer y agradecer a todo el personal sanitario que luchaba contra el virus. Las autoridades también consideran importante rendir tributo a quienes han ofrendado su vida al servicio de la salud de los hondureños. Es muy fundamental rendir este tributo a nuestros héroes que han caído y que han estado en la primera línea de atención enfrente para poder salvar la vida de un compatriota ante esta pandemia. La pandemia trajo consigo grandes lecciones sobre solidaridad, apoyo y compromiso para ayudar en los momentos de incertidumbre y tragedia. Demostró además que en Honduras abundan los héroes sin capa, que en silencio son capaces de dar la vida por otros, aunque en la actualidad sean héroes casi olvidados, que dividen sus esfuerzos entre la lucha contra la COVID y la lucha por sus nombramientos y derechos laborales. Experiencias únicas, culturas milenarias, un viaje lleno de aventuras, una relajación con la naturaleza. Frente a Frente le trae destinos. Frente a Frente le invita a disfrutar de la mejor gastronomía y conocer la belleza de Honduras. Destinos inicia en Frente a Frente este viernes 18 de marzo a las 7 de la mañana por Canal 5. Somos tu gran compañía.